Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Renueva tu Camino con Ariana Ríos, un espacio donde la fe y el arte se unen para inspirar, transformar y acercarnos más a Dios. Llegó la hora. Sean todos bienvenidos a mi programa radial Renueva tu Camino. Los pueden escuchar en Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM. Le doy la bienvenida a cada uno de los que se conecta a escuchar este mensaje, a todo aquel que lo escucha a través de las emisoras. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y hoy tengo un tema que se titula Permanece. Se acerca la Semana Santa. Y este tema va muy de la mano con ese tema de la Semana Santa, de la crucifixión, del proceso de Jesús aquí en la tierra. Y permanece, le pusimos como nombre a este tema que vamos a compartir, y se encuentra en Juan 15:1, que dice: yo soy la vid verdadera. ¿Y qué es la vid? La vid es la planta donde crecen las uvas. Estas crecen en una enredadera y esa enredadera se convierte en un tronco bastante fuerte. En los campos de uva se le llama viñedos y ahí es donde se siembran las vides. La palabra vid muchas veces decimos, ¿qué significa? Pues la vid habla de frutos, de las uvas. Y Jesús, en su última cena con los discípulos, antes de ser crucificado, Él les comparte una metáfora sobre la vid. Y es interesante saber cómo Jesús, para que nosotros entendamos su palabra, Él muchas veces nos hablaba en metáfora, en parábola. Y es algo lindo porque así nosotros podemos recibir el mensaje de una manera más clara. Esa afirmación de yo soy es la séptima afirmación que Él dice, Jesús, en Juan 15. Eso se encuentra solamente en los evangelios de Juan. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él afirmó que Él era Dios y Él decía, yo soy en el nombre de Dios, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego la séptima afirmación es, yo soy la vid verdadera. Y en eso queremos profundizar, en que Él afirma que Él es la vid verdadera. Cuando Jesús y sus discípulos estaban sentados en la mesa, en esa última cena antes de ser crucificado, faltaba un poquito para que Judas lo traicionara. De hecho, ya Judas se había ido para venderlo, ya él se había ido de la mesa para venderlo. Eso lo vemos en el capítulo anterior. Jesús en ese momento estaba preparando a sus 11 discípulos, a sus 11 hombres que quedaban antes de su crucifixión, de su resurrección y de su partida al cielo. Acababa de decirles que se iría al cielo con su Padre y les dio esta metáfora de la vid verdadera. Como uno de los mensajes de ánimo para sus discípulos, Él compara su vida como la vid, que es la que lleva el fruto de las uvas. Y hoy este mensaje también es para nosotros. Dice, en Juan 15 del 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es interesante saber que Dios, Jesús, siendo Dios, Él se compara con esa vid y su Padre es el labrador. Nosotros somos el pámpano, los que llevamos el fruto, ese fruto que lo produce el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él nos dice, yo soy la vid verdadera, me necesitan para crecer y dar frutos. Me apasiona el tema de los frutos, de los frutos del Espíritu, que realmente es el fruto del Espíritu. Pero lo comparo como con unas uvas, que es un fruto, pero tiene muchas cualidades. Y cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí y yo en ustedes, me hace pensar, una vez cuando yo vivía en Massachusetts, allá no crecen las quenepas y ese es uno de mis frutos favoritos. Cuando yo vivía allá, que era la temporada de quenepas, me enviaron un paquete con quenepas, pero se tardó varios días y llegaron dañadas la mayoría. Pero me di cuenta que las que todavía estaban pegadas del ramillete, por decir así, de donde ellas están agarradas, esas todavía estaban un poquito buenas. Y eso me hizo pensar que a pesar de que arrancaron esas ramas con el fruto, ellas absorbieron lo que pudieron de ahí y se mantuvieron un poco tiempo buenas, pero luego comenzaron a dañarse. Eso me hace pensar que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, nosotros queremos vivir de cierta manera que pensamos que no vamos a depender de Él. Y por un tiempo parece ser que nos va bien, pero al no estar conectado de esa fuente que nos da los nutrientes necesarios para mantenernos, comenzamos a dañarnos y a contaminarnos con el pecado, comenzamos literalmente como esa fruta a podrirnos. Y así, de esta manera, por eso Jesús les dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Y cuando sea el tiempo que ya estemos maduros, comenzamos a repartir a otros de ese fruto que ha crecido en nosotros. Gálatas 5 del 22 al 23 habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que producimos a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros. Así vosotros, si no permanecéis en mí. Y la invitación en esta hora es, permanezcan en Dios. La palabra clave, permanece en Dios, porque fuera de Él no vas a dar fruto, fuera de Él vas a morir espiritualmente. Más adelante, en Juan 15, del 12 al 14, dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros, de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Es interesante ver que dice,
no hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. Él dio su vida físicamente. A sus discípulos Él les llamaba amigos. Él estuvo un tiempo caminando con ellos. Ya ellos no eran simplemente sus discípulos, ya ellos se habían hecho su amigo. Había una amistad entre ellos. Habían compartido mucho tiempo juntos. Dice, no hay amor más grande que el dar la vida por un amigo. Quizás físicamente nosotros no nos encontremos en la situación de dar la vida por un amigo. Pero yo pienso también que la vida es ese tiempo, porque la vida es tiempo, cada segundo es vida. Y cada segundo, cada minuto, cada hora que tú dedicas a un amigo, tú estás dando tu vida por él. Eso es lo que yo creo en este tiempo. Estamos dando la vida por nuestros amigos. Ustedes son mis amigos, dice Jesús. Jesús dio la vida por ti físicamente y aún así dio su vida, pero también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Juan 15, del 16 al 17, Él les dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Miren cómo aquí dice, produzcan frutos duraderos. Sabemos que cada fruto tiene su temporada. Cada fruto tiene su momento de crecer y de alimentarse. Por ejemplo, el mango se da en el verano, las quenepas también se dan en el verano, las manzanas y las fresas se dan en el invierno, a ella le gusta más el tiempo frío. Recuerdo que allá afuera yo fui a un campo de manzanas, fue algo impresionante para mí. Siempre quise ver un árbol de manzana. Y asimismo, cada fruta tiene su temporada. Yo entiendo que en Gálatas 5 del 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Quizás nosotros en todo tiempo, quizás no estemos desarrollando todos esos frutos al mismo tiempo. Llegan circunstancias en nuestra vida donde tenemos que comenzar a manifestar esa paciencia y Dios comienza a producir en nosotros la paciencia. Llega un tiempo donde Dios comienza a producir ese gozo. Muchas veces nos encontramos en momentos difíciles y Dios comienza a hacer crecer en nosotros ese gozo que proviene de Dios. La felicidad y el gozo no es lo mismo. El gozo nace. El gozo es algo que proviene del Espíritu Santo. La felicidad son momentos pasajeros y momentáneos. Por eso en medio de la tribulación y de la angustia podemos tener gozo, porque es algo que lo produce Dios y el Espíritu Santo. Otras veces desarrollamos la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pero sobre todas las cosas, yo pienso que el más importante es el amor. Porque Dios te dice, ámense unos a otros. Y hablando del amor, en Juan 13, del 34 al 35, Jesús les dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Lo que nos hace diferente a aquel que no le sirve a Dios es que nosotros amamos a quienes nos rodean. Y el amor quizás no se exprese de la misma manera. Cada cual tiene su manera de expresar el amor y se respeta. Pero la palabra me menciona 4 tipos de amor según la Biblia. El amor ágape es ese amor incondicional. Habla del amor fileo, que es el amor fraternal. Habla del amor eros, que es el amor romántico. Y el estrongé, el amor familiar. ¿En qué se diferencia ese amor ágape de todas las clases de amor que mencioné ahora? El ágape se usa para describir el amor que es de Dios,
que proviene de Él, cuya naturaleza es el amor. En Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Nosotros, por nuestra cuenta, por nosotros mismos, no podemos amar. Eso es algo que proviene directamente de Dios. Por eso, muchas veces las personas que viven sin Dios viven con amargura, con resentimiento, con rencor. Todo aquel que dice amar a Dios no puede aborrecer a su hermano. Y todo lo que sale de ti proviene de Dios mismo. Todo lo bueno que Dios produce en nosotros es de Dios mismo, porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Lo natural es que si te hieren, tú herir de vuelta. Si te golpean, tú dar para atrás, como dicen muchas veces. Si te dan, tú le das. Pero dice Dios que amemos aún a los que nos aborrecen, a los que nos maltratan, a los que nos persiguen. Nosotros no podemos pagar con la misma moneda siendo cristianos. Tampoco es someternos al abuso, pero no demostrar quienes no somos, porque nosotros somos en Dios sus hijos. Y Dios nos invita a amar. La naturaleza de Dios en nosotros es amar. A un Jesús le escupieron la cara. Ahora en Semana Santa nos recuerdan por lo que Él pasó. Lo maltrataron. Dice la palabra que a Él lo mutilaron. Lo escupieron, le arrancaron las barbas y Él no dijo nada, siendo Dios, siendo Jesús. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Aún en la cruz del Calvario tenía uno que era ladrón y el otro, eran dos ladrones, y se arrepintió. Uno de ellos se arrepintió, el otro no. Pero ahí Dios mismo en la cruz del Calvario, Él expresó su amor hacia aquel que sí se arrepintió. Con tanto dolor en su cuerpo, Él decidió seguir expresando amor desde allá arriba, desde esa cruz. Y de esta manera explicamos lo que es el amor ágape, que proviene de Dios. Ese es el que da sin esperar nada a cambio. Lo hacemos solo esperando el bien de los demás. Es un amor incondicional, no depende de los sentimientos o las circunstancias. Es fiel y duradero. Miren cómo dice duradero, como esos frutos duraderos. No cambia con el tiempo. El único árbol que da fruto todo el tiempo y es para nosotros y para quienes nos rodean, es el que se describe en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu. Usando la palabra árbol como ejemplo, el fruto del Espíritu es el que va produciendo todo el tiempo. Ese amor ágape es desinteresado, no se enfoca en uno, se enfoca en el bienestar de otros. Es incondicional, es iniciador, ama primero, aunque no sea merecido. Muchas veces hay personas que humanamente no se merecen nada. Y yo lo decía hace poco con los jóvenes, hay gente que no se merece nada. Pero ¿qué nosotros merecíamos? Dios nos ofreció el perdón, que fue un regalo. ¿Por qué nosotros negarle un regalo que no nos pertenece a nosotros, a otros? Ese perdón que muchas veces las personas que nos hieren es porque ellos han sido heridos, ellos dan de lo que tienen. Y como ellos dan de lo que tienen, nosotros también damos de lo que tenemos. Y como nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros damos de ese amor que Él pone en nosotros. Este amor de Dios es un amor tan grande que puede darse incluso a los enemigos y a los que nos hacen daños. Aquí vemos cómo Jesús invita a sus amigos, a sus discípulos, a nosotros, a amarnos unos a otros. ¿Qué dice la palabra sobre el amor? Primera de Corintios 13, del 4 al 10, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto me habla a mí de esa descripción de el amor. El amor es sufrido. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y eso me hace pensar en cuando yo me bauticé a los 12 años, que me preguntaron, ¿quién es Dios para ti? Y mi respuesta fue, Dios es amor. Y por eso dice que el amor no deja de ser, el amor es eterno, porque Dios es amor. Y así lo describe la palabra. Vemos cómo Jesús nos dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Esto me habla de fructificación. Él dice que llevemos frutos duraderos. Para dar frutos duraderos, solo es a través de Dios y es permaneciendo en Él, madurando en sabiduría y conocimiento de la palabra. Al creer en Dios, ya que cargamos una semilla dentro de nosotros, para así poder sembrar a otros y que ellos también produzcan frutos. Nosotros crecemos en Dios, crecemos pegados de esa vid. Nosotros como pámpano, pegados de la vid, de esa enredadera. Y ahí comenzamos a crecer en sabiduría y conocimiento de la palabra. Y comenzamos a dar frutos. Y frutos en abundante, porque dice que cuando dejes de dar frutos serás cortado. Lo dice la palabra más adelante en Juan 15. Así que nuestro deber en la tierra es dar fruto y fruto en abundancia. Vivimos en un mundo donde hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. No hay nada más saludable que en un tiempo difícil alimentarnos con frutos. Y esos frutos que provienen del Espíritu. Sabemos que en la nutrición lo más saludable es las frutas, incluyendo también los vegetales. Las frutas es lo más saludable que nosotros podemos comer. Y Dios, siendo Dios, sabiendo que nosotros somos unos seres humanos que vivimos en la tierra, Él nos da esos ejemplos. Esto es lo que yo necesito que ustedes produzcan para que aquel que tiene necesidad de mí pueda comer. Muchas veces las personas carecen de amor. Otros carecen de esa paciencia, de ese gozo, de esa paz que habla la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que carecen de que los traten bien, con bondad. ¿Por qué? Porque han vivido un maltrato en esta tierra, han vivido momentos difíciles y nosotros, de la manera que le podemos ministrar y predicar a ellos es con los frutos. Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No dice por los dones, no dice por los dones los conoceréis, porque podremos ser cristianos que prediquemos la palabra, que profeticemos, que hablemos lengua, manifestaciones del Espíritu, esos dones del Espíritu. Pero si en nosotros no hay fruto, no hay amor, a las personas que no conocen a Dios no les interesan nuestros dones, les interesan nuestros frutos porque ellos cargan con una necesidad. Cuando nosotros le ofrecemos de comer la palabra de Dios, que dice, yo soy el pan de vida, cuando le damos de comer de esos frutos que nosotros producimos, y digo comer espiritualmente, porque nosotros nos alimentamos espiritualmente, ellos comienzan a ver a un Dios diferente, no a un Dios que juzga, no a un Dios que señala, comienzan a ver a un Dios lleno de bondad,
lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que imparte esa fe que nosotros necesitamos, un Dios con mansedumbre, con templanza, todos esos frutos que Dios exige de nosotros, ya Él nos los dio. Nosotros necesitamos comenzar a producir. ¿Qué necesitamos para crecer en Dios? La palabra, su palabra, para así nosotros poder crecer en sabiduría y conocimiento y predicarle a aquellos que no conocen a Dios. Mi pasión en esta tierra, mi mayor pasión es predicar la palabra porque eso es lo más grande que yo tengo, a Dios. Y de esta manera yo me enamoré de la palabra y comencé a crecer en sabiduría. Y sí, hay algunos que otros frutos que todavía necesitemos desarrollar, como la paciencia. Muchas veces nosotros no somos pacientes y un fruto se tarda en crecer y hay que darle mantenimiento a esos frutos. Muchas veces nosotros en momentos de dificultad no sentimos esa paz y comenzamos a estar ansiosos y afanados. Y Dios te dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Y te dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de ese afán, en medio de esa ansiedad, hay una paz que Dios nos regala, que es uno de esos frutos que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio del caos de la vida, podemos sentir paz porque sabemos que le creemos a un Dios que en esta tierra dio frutos. Jesús no nos va a exigir a nosotros algo que ya Él no nos haya modelado en la tierra. Dicen que Jesús fue tentado, pero Él nunca pecó. Quizás nosotros como seres humanos seamos tentados y probablemente peques, porque no eres Jesús. Pero ahí está el arrepentimiento. Señor, perdóname, Dios. Y comenzamos nuevamente a enfocarnos en esos frutos. Algo que a mí me gusta predicar para comenzar con personas que no conocen a Dios son los frutos del Espíritu. Porque eso es una de las maneras más sencillas pero profundas de que una persona que no conoce a Dios pueda comenzar a entender quién es Dios. Un Dios de amor, un Dios de gozo, un Dios de paz, como ya dije anteriormente. Y de esta manera ellos pueden entender lo que muchas veces escuchamos decir, que la palabra, que la Biblia es muy difícil de entender, pero al ellos comenzar a ver en nosotros ese ejemplo y comenzar a ver en nosotros esas palabras tan sencillas que Jesús mismo nos enseñó, pueden internalizar y decir, sí, yo quiero seguir hacia Jesús, yo quiero seguir hacia Dios. Pero muchas veces en esta Semana Santa se nos recuerda lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero debemos ver la historia desde antes. Desde antes, cuando Él te decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Comenzamos a ver a Jesús de una manera diferente. No simplemente recordar ese momento cruel que causamos a Jesús en la cruz del Calvario, sino ver todo lo que Él hizo antes y agradecer por su sacrificio en la cruz, porque valió la pena, por nosotros valió la pena. Y de esta misma manera nosotros podemos recibir esa sanidad, esa santidad y recibir ese perdón de Dios y esos frutos que Dios nos imparte a nosotros, esa semilla de fe que comienza a crecer en nosotros. Uno de los frutos que también es bien importante es la fe. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante hablarle a quienes nos rodean de la palabra de Dios, para que esa fe que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar, para creer en un Dios que no vemos, pero que podemos sentir,
Es esa fe la que nos hace creer en esa salvación eterna. Así que de esta manera cerramos orando, invitándolos a que permanezcan en Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por todos aquellos, Señor Jesús, que escuchan este mensaje y lo hacen suyo. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú, Dios, produciendo en ellos frutos en abundante para poder repartir a otros que no te conocen. Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario y por todo lo que hiciste aquí en la tierra por nosotros. Te amamos, Jesús, y te damos gracias, Señor Jesús, por la vida, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que no te conocen, que ellos te puedan conocer en este tiempo, en este mes que entra, que es tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Los veo en el próximo programa. Gracias por sintonizar Renueva tu Camino. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.